Estamos en Romanos, capítulo 3, ya empezamos el capítulo 3, pero antes de empezar, hay encima del armatoste ese que está ahí donde está el Nedel, la estructura esa de metal, ahí encima hay 3 grupos de papeles, ¿vale? Ahí está lo que os prometí la semana pasada. Hay 35 copias de cada una de las posturas de la Iglesia acerca de, número 1, ideología de género, número 2, homosexualidad y número 3, divorcio y nuevas nupcias, ¿vale? Es para que lo cojáis, para que lo reviséis, para que veáis si estáis de acuerdo o no, porque será aprobado o no como iglesia el próximo 29 de septiembre, que será en la reunión de iglesia, ¿vale? La idea es que adelantarnos a que haya algún problema y que antes de que haya algún problema y alguien nos diga algo en alguno de los sentidos, ya sabéis cómo se está poniendo la cosa en todos estos sentidos, ya digamos, no, nosotros tenemos esta postura oficial de la iglesia y no es que te tengamos a ti odio por nada en ningún sentido, sino que esto es lo que creemos y ya de antes de este problema lo teníamos afirmado por toda la iglesia, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea, y también, por supuesto, para que sepáis qué es lo que creemos en este sentido. Quizá no estás de acuerdo con lo que hemos hecho, pues si no estás de acuerdo, con toda libertad, dínoslo, ¿vale? Podemos estar equivocados, nosotros hemos intentado hacerlo de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero no somos infalibles nosotros, es infalible la Biblia, ¿vale? Entonces, si quieres, pues no, si quieres no, deberías, si eres miembro de la iglesia, toma una hoja, por favor, son 35 copias que he hecho, entonces yo supongo que serán suficientes, pero por si acaso, coged una por familia, ¿vale? No hace falta que cojáis una por cada persona, pero vamos, yo creo que no habrá problema. Si no eres miembro de la iglesia, estás pensando en ser miembro de la iglesia y estás interesado en el tema, también puedes cogerlo. Y vamos, que si se acaban tampoco es un gran problema. Son documentos digitales que tengo. Si quieres te lo puedo enviar directamente el archivo digital en caso que se acabe. O sea que no hay ningún problema en este sentido, ¿vale? Pero os animo a que lo toméis y a que le echéis un vistazo y lo reviséis para ver si está de acuerdo a lo que dice la Biblia o no en la postura que tenemos en cuanto a estas 3 cosas, ¿vale? Otro tema. El próximo 11 de septiembre, miércoles, es este miércoles, el miércoles de esta semana, no, el siguiente, comenzamos de nuevo las clases de la Academia Bíblica Bautista de Alcalá, de ABBA, ¿vale? Entonces, hemos cambiado porque a la mayoría les resultaba más cómodo. Entonces, a partir de ahora, las clases de la Academia Bíblica serán los miércoles después de la reunión de oración, ¿vale? Y no los jueves a las 7. ¿Vale? Entonces, para todos los que estáis apuntados, que ya lo sabéis porque estáis en el grupo, pues ya lo sabéis, ¿vale? Simplemente es un recordatorio. Para los que no estáis apuntados, quizá ahora no podíais por ser los jueves, pero ahora al ser los miércoles ya sí podéis, pues hablad conmigo, ¿vale? Porque también tenemos unos libros que estamos usando, pues para contar con vosotros y para teneros en cuenta. Pero sería, pues más o menos, si la reunión de oración suele terminar como a las 8 menos cuarto, pues eso, empezamos, o sea, a las 7 y media, empezamos a las 8 menos cuarto hasta las 9 menos cuarto. Es una hora de clase a la semana, ¿vale? Estamos aprendiendo, por una parte, libros de la Biblia y por otra parte, doctrinas bíblicas, ¿vale? Entonces, es un muy buen tiempo que pasamos, de verdad, yo disfruto un montón, es muy entretenido y no es un tostón de clase aburrido, ¿vale? Pero es muy interesante porque hablamos de cosas, salen dudas y charlamos de cosas que tienen que ver con, pues quizá, ideas que hemos tenido durante toda la vida que estaban mal o cosas en las que nunca habíamos pensado, y es muy interesante, y siempre es bueno que todos y cada uno de los miembros de la Iglesia sepamos utilizar correctamente la Biblia y sepamos qué es lo que dice nuestra Biblia, ¿vale? Así que estáis todos invitados, pero por favor, hablad conmigo antes si estáis interesados en asistir, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Estamos en Romanos capítulo 3 y hasta ahora en estos 2 capítulos que hemos estado viendo, sobre todo en el capítulo 2, Pablo ha estado hablando
Veis que al final del capítulo 1 Pablo estaba hablando de que los gentiles no tienen excusa, ¿no? Dios los ha entregado a una mente depravada porque ellos son idólatras y han cambiado la gloria de Dios por ídolos, ¿no? Pero durante el capítulo 2 Pablo estaba diciendo, pero es que tú judío tampoco tienes excusa delante de Dios, porque aunque tú tengas la ley, aunque tú hayas sido escogido, esta elección no es algo que te ha dado inmunidad al juicio de Dios. Y tú eres desobediente. Por lo tanto, tú estás en el mismo cajón que los gentiles, bajo la ira de Dios. Pablo estaba hablando antes acerca de la justicia de Dios, hizo un Kit Kat, un paréntesis para hablar de la ira de Dios, porque es necesario para entender la justicia de Dios. Pero ahora Pablo también para. Y lo que hace básicamente Pablo en estos 8 versículos que vamos a estar viendo del capítulo 3, los primeros 8 versículos, es que Pablo responde algunas dudas que puedan estar creándose en la mente de sus lectores. Pablo se imagina quiénes son, quizás se pone en los zapatos de los lectores primeros de la carta y piensa en objeciones que puedan tener, ¿vale? Así que estos 8 versículos son un poco responder a estas posibles objeciones para rechazar quizá conclusiones erróneas que estaban sacando los lectores de Roma. Así que vamos a estar viendo cuáles son estas respuestas de Pablo a las preguntas hipotéticas que él piensa que se puedan estar haciendo, ¿vale? Entonces, estamos en Romanos capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la infidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy aún juzgado como pecador? Y por no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien, la condenación de los tales es justa. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que tú le diste a tu apóstol Pablo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprender qué es lo que está diciendo y ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, cambia nuestros corazones en el día de hoy, Señor. Ayúdanos a tocar exactamente ahí donde necesitamos para que podamos tomar buenas decisiones y ser más como Cristo de lo que hemos entrado aquí. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Pues Pablo afirma una cosa claramente y lo afirma por medio de estas preguntas hipotéticas que él se hace. Lo que él afirma es: Dios es fiel. Hemos dicho hasta ahora, Pablo ha encerrado en el mismo cajón a los judíos y a los gentiles. Los judíos eran el pueblo escogido y Dios les había dado la ley y la circuncisión y todo esto, pero estaban en la misma situación que los demás. Es lo que estábamos diciendo el otro día, ¿os acordáis? El judío tiene que clamar a Cristo para ser salvo. Por ser judío no es salvo. Entonces, si esto es así, si el judío está en la misma situación que el gentil, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve ser judío? ¿No? Pues esta es la primera pregunta que se hace Pablo. ¿Es Dios fiel con los judíos? Pues sí, Dios es fiel con los judíos. Dios es fiel porque cumple sus promesas. Pablo se hace esta pregunta: ¿qué ventaja, versículo 1, tiene pues el judío? Y después de haber dicho lo que ha estado diciendo en el capítulo 2, una y otra vez, machaconamente, la respuesta natural que se nos ocurriría: ¿qué ventaja tiene el judío? Ninguna. Lo hemos dicho la semana pasada, ¿no? ¿Qué ventaja tiene el judío? Ninguna.
Tiene que acudir a Cristo igual que cualquier otro. ¿Tiene alguna ventaja el judío? No, ninguna. Pablo dice, grande. En toda manera. De cualquier prisma que se te ocurra, el judío tiene grandísimas ventajas. ¿Cómo? Porque está... ¿Qué dices? Los judíos han sido desobedientes. Los judíos, como veíamos al final del capítulo 2, los judíos van a ser juzgados por sus obras. No por lo que Dios les ha dado, sino por lo que ellos han hecho, ¿no? Con lo que Dios les ha dado. Entonces, aunque ellos hayan sido infieles, Dios va a cumplir sus promesas. Y dice, Dios les ha dado grandes ventajas. En primer lugar, no es que Pablo vaya a hacer una enumeración de las ventajas, porque dice en primer lugar y luego nos sigue con el segundo lugar, pero creo que está diciendo lo más importante. Dios les ha dado los oráculos de Dios, o las palabras de Dios, quizá dice tu traducción, o las revelaciones de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo a los judíos. Dios ha dado grandísimas ventajas. Lo veíamos, ¿os acordáis? El versículo 17 del capítulo 2, llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, aprueba las cosas que son esenciales, instruido por la ley. Tienes muchas cosas. Dios te ha dado los oráculos de Dios, Dios te ha dado su palabra, su revelación. Tienes una ventaja enorme, tremenda, cosa que no tienen los gentiles. Grande, en toda manera. Y esto es algo que puede impactar absolutamente todo en tu vida. Dios es fiel a sus promesas. Dios ha hecho grandes promesas al pueblo de Dios. Los israelitas, los descendientes de Abraham, tienen grandes promesas que Dios les ha hecho y Dios no revoca sus promesas. Si Dios ha dicho, Dios hace, Dios cumple. No es un mentiroso, no se echa atrás, no se arrepiente, no cambia de opinión como algún presidente de gobierno. Dios dice y hace. ¿Verdad? Esto es un gran privilegio que tienen los judíos. Y todas y cada una de las promesas que Dios les ha hecho a los judíos son para cumplirse. Ahora es cuando Pablo empieza a... ¿Saben el dicho este de piensa mal y acertarás, no? Pablo empieza a pensar en qué posibles objeciones, críticas pueden estar surgiendo. Y vais a ver que son críticas que de verdad existen. Pueden estar surgiendo ante esta realidad. Si Dios va a cumplir sus promesas, aunque los judíos no estén cumpliendo su parte, entonces, dice, vemos de los versículos 3 al 8, Dios es fiel al juzgar a los infieles. Los judíos han sido infieles. ¿Y Dios va a ser fiel con ellos? Pues hay dos objeciones. Vamos a ver estas dos objeciones que Pablo se pregunta a sí mismo. Primera objeción, versículos 3 al 4. ¿Puede la infidelidad de los judíos anular la fidelidad de Dios? Pablo lo dice así. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Antes decíamos que la fidelidad de Dios, el pacto de Dios con los israelitas, no les concedía inmunidad al juicio. Les daba muchas cosas, pero no hacía que ellos fueran inmunes a la ira de Dios contra el pecado. Su pecado tiene que ser juzgado. Aunque ellos hayan entrado a formar parte de una relación, de un pacto con Dios, aún así su pecado tiene que ser juzgado. Así que Dios bendijo al pueblo de Dios entregándole la ley de Dios. Ahora, esto es un arma de doble filo, ¿eh? Y esto lo mismo ocurre contigo si vienes a la iglesia. Dios va a bendecir al que obedece a su voluntad. Grandes bendiciones. Y en el Pentateuco, Moisés habla de grandes bendiciones que Dios va a dar a los que obedecen. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu ganado, y bendito las cosechas, y bendito, grandes bendiciones que Dios traerá sobre el pueblo de Israel si ellos obedecen la ley. Ahora,
hay otro filo de esta espada. Y es que Dios maldecirá al desobediente. No está en la misma situación el que conoce la ley y la desobedece a sabiendas que el que no conoce la ley. ¿Os acordáis lo que estaba diciendo Jesús cuando estaban rechazándole sus propios hermanos judíos? Después de haber hecho milagros allí en Nazaret. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los mismos milagros que se han hecho aquí, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Por lo tanto, ellos serán los que se levanten en el juicio contra vosotros. Es mucho peor conocer la ley de Dios y rechazarla a sabiendas. Así que este escondedero del pueblo de Dios, es decir, como nosotros hemos entrado en un pacto de Dios, con Dios, somos inmunes al pecado, es bastante fraudulento, porque de hecho lo que ocurre es que como vosotros conocéis la ley de Dios, sois aún más culpables y merecéis aún más juicio que los que no conocen la ley de Dios. ¿Entiendes? Pablo hace un contraste, dice versículo 3, si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Dios es fiel. El pueblo de Dios fue infiel. ¿Qué es lo que significa que el pueblo de Dios fue infiel? ¿Que no creyeron? ¿Que no tuvieron la suficiente fe? Pues sí, lo incluye, pero esto no es específicamente a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo está hablando de las obligaciones del pacto, como estaba diciendo antes. Deuteronomio 28 lo dice claramente. Si tú obedeces, esto va a venir. Si tú desobedeces, esto va a venir. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? Desobedecieron. Tenían las obligaciones, las estipulaciones del pacto. Había un contrato que ellos tenían con Dios, por decirlo de alguna manera. Y este contrato que ellos tenían con Dios... pues mira, yo tengo que hacer esto y esto y esto. Pues voy a hacer lo contrario. Y yo tengo que hacer esto y esto y esto. Pues voy a hacer lo contrario. Ellos fueron infieles en el sentido de que fueron indignos, rompieron el pacto, contradijeron lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Así que, por lo tanto, la pregunta es, si Dios está en un pacto con esta gente, ¿qué debería hacer Dios? ¿Tiene Dios que dejar de ser fiel porque las personas con las que ha entrado en un pacto son infieles? ¿Entiendes? Si yo tengo un contrato con Telefónica y yo no pago el teléfono y no les quiero devolver el router o yo que sé qué cosas, ¿esto obliga al señor de Telefónica, a Pepito Telefónica o a quien sea, a ser infiel al igual que yo soy infiel? Esto es un poco la pregunta que se estaban diciendo. Y Pablo responde a cada una de las dos objeciones. Pablo responde de una manera muy enfática. Han intentado, en tu traducción, lo intenta traducir el traductor de la manera más real, más cercana posible. Pero realmente el énfasis, la negatividad que Pablo pone en esta respuesta es antológica. De ninguna manera, no, ni se te pase por la cabeza. Es absolutamente falso. No, que no. Dios no es infiel aunque trate con infieles. Dios sigue siendo fiel. Megenoito en griego, no, de ninguna manera que no y que no. Lo dice varias veces Pablo, lo dirá en el versículo 6 otra vez. Pero el hecho es que el fracaso de Israel al cumplir las condiciones del pacto no tuerce la mano a Dios para que Él tenga que ser infiel. ¿Tú eres infiel? Pues yo soy infiel. Que es un poco la manera en la que nosotros funcionamos, ¿verdad? ¿Qué pasa en un matrimonio? Tú no hagas, que entonces yo haré. Tú no me engañes, porque entonces yo te engañaré. Tú no me robes, porque entonces yo te robaré. Tú no me insultes, porque entonces yo te insultaré. Si tú incumples, yo incumplo. Y Pablo está diciendo, aunque los judíos hayamos incumplido el pacto, Dios nunca incumple el pacto. Dios sigue siendo fiel, aunque trate con infieles. Salmo 51, este famoso Salmo de David.
cuando fue pillado, cazado en su pecado con Betsabé, ¿verdad? Y con Urías. Salmo 51, versículo 4. ¿Qué es lo que dijo David al enfrentarse al juicio contra su pecado? Contra ti, Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera, atiende, que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El juicio de Dios es justo cuando el juicio de Dios se desata contra un pecador. Y David estaba reconociendo la naturaleza de la fidelidad de Dios. Si Dios juzga a Israel, no es que Dios deje de ser justo, sino precisamente que Dios es justo. Si Dios condena a Israel, no es que Dios sea infiel, sino precisamente que Dios es fiel. David dice, el castigo contra mí es correcto. Es lo que merezco y es lo que Dios me da. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. Porque tu castigo contra mí es justo y mucho más que merecido. Así que Dios tiene su fidelidad hacia el pueblo de Israel. Está posicionada de una manera positiva. Dios tiene buenos planes para Israel. Dios quiere bendecir a Israel. Pero si Israel no quiere andar por los caminos que Dios ha trazado para bendecirlos, entonces la fidelidad de Dios, estos buenos planes que Dios tenía para ellos, se cambian de una manera justa, de una manera merecida, de una manera fiel de Dios. Si no queréis lo bueno, os voy a traer lo que queréis. Y esto es exactamente lo que yo os he prometido que iba a hacer. Yo soy fiel para bendeciros, pero también soy fiel para maldeciros. Este es el trato que Dios tenía con Israel. Segunda objeción, versículos 5 al 8. ¿Es Dios injusto al condenar un pecado que redunda en su propia gloria? No sé si alguna vez tú has sido tan enrevesado como para pensar esta objeción hacia Dios. Pero de verdad es enrevesado, ¿eh? Vamos a intentar explicar qué es lo que está... Probablemente cuando lo estabas leyendo tú estabas diciendo, no estoy entendiendo muy bien. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué dices? Pues mira, versículo 5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Desde el versículo 18 del capítulo 1, Pablo se salió del tema de la justicia de Dios. ¿Os acordáis? De hecho, uno de los mensajes que hicimos solamente de los versículos 16 y 17 se llamaba la justicia de Dios. Pablo habló acerca de la justicia de Dios. Ahora, hizo un paréntesis, como decíamos antes, para hablar de la ira de Dios. Sin entender la ira de Dios no vamos a poder entender la justicia de Dios. Pablo vuelve ahora a la justicia de Dios. Y el tema de la justicia de Dios es muy interesante porque creo que no vamos a poder entender, un poco lo hemos estado comentando ahora, pero no vamos a poder entender bien qué es lo que está queriendo decir Pablo si no entendemos cuál es el concepto de justicia de Dios que tenían los judíos en este tiempo. Estábamos diciendo antes que los judíos, el concepto de la justicia de Dios estaba enlazado, estaba anclado al pacto que Dios había hecho con Israel, y estoy hablando del pacto que hicieron en Sinaí, ¿vale? En el libro de Éxodo, lo vemos recordado en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, este pacto que Dios hace con Israel como nación, la institución de la nación de Israel, Dios hace un pacto con ellos, les da los 10 mandamientos, les da la ley, y allí comienza el andar, deja de ser un grupo de tribus y empieza a ser una nación con su constitución, digamos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el concepto de la justicia de Dios estaba ligado a que Dios va a ser fiel a este pacto que ha hecho con nosotros. ¿Entiendes? Fíjate, por ejemplo, lo que dice el Salmo 36, versículos 5 y 6. Dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Cuando dice tu misericordia, es esta palabra, la hemos tratado algunas veces, la palabra Gesed.
¿Os acordáis? Es decir, el amor al pacto es la manera en la que Dios trata a su pueblo conforme a lo que ha prometido en su pacto y no conforme a lo que su pueblo merece, ¿vale? Esto es cuando veis normalmente en el Antiguo Testamento la palabra misericordia está hablando de esto. Dios no va a tratar a Israel de la manera que se merece, aunque se merezca que los destruya y los... Pero no. Dios no los trata conforme a su pecado, sino conforme a lo que Él se ha prometido, ¿vale? Entonces, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad, otro tema que hemos estado viendo hasta ahora, hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como el profundo abismo, tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Aquí vemos como el salmista está prácticamente poniendo a un nivel de sinónimos la misericordia, el gesed de Dios, el amor que Él se ha comprometido a dar y da porque se ha comprometido a darlo, la fidelidad de Dios, es decir, Dios es fiel a su pacto, y es lo mismo a la justicia de Dios y los juicios de Dios. ¿Qué es entonces la justicia de Dios? La justicia de Dios es el que Dios va a cuidar a su pueblo porque se ha comprometido a hacerlo. Ese es básicamente el concepto de justicia de Dios que ellos tienen. Y pues os podréis imaginar el hecho de que tantos imperios, los asirios, babilonios, persas, griegos, romanos y todo el mundo que pasaba por allí conquistaba, asediaba y destruía Israel, pues esto desde luego hizo que ellos se replantearan el tema de la justicia de Dios. Si la justicia de Dios es que Dios va a cuidar de nosotros porque se ha comprometido a cuidar de nosotros en el pacto en Israel, ¿cómo puede ser que Dios permita que nosotros suframos bajo la bota de los paganos, de los malvados? ¿Qué clase de justicia es esta? Pues, aunque Dios nos disciplina por nuestro pecado, finalmente Dios siempre traerá su justicia, es decir, el hecho de que va a preservarnos, va a cuidarnos y va a llevarnos adelante, porque eso es lo que se ha comprometido en su pacto. ¿Entiendes? La justicia de Dios estaba vinculada a el pacto de Dios con Israel. Así que Dios sigue comprometido con nosotros, aunque alguna vez nos dé así un sopapo, pero sigue cuidándonos. Aún así, seguimos siendo inmunes al juicio de Dios. Aunque pequemos, Dios finalmente siempre nos va a restablecer. Somos como los niños mimados de Dios y hagamos lo que hagamos, Dios siempre nos va a traer las cosas buenas. ¿Entiendes? Entonces, un poco con esta mentalidad en mente, para intentar entender esta objeción, vamos a ver un poco una línea de pensamiento. Creo que es la línea de pensamiento que Pablo intenta establecer. Fíjate. Número 1. El pueblo peca, ¿no? Los judíos pecan. Número 2. Dios establece una manera de redimir al pueblo. Dios ha puesto los sacrificios, ¿no?, del templo para poder redimir este es el día de la expiación y está el carnero y el cordero y tal, ¿no? Y entonces, pues, Dios ha puesto una manera de poder redimir, expiar los pecados del pueblo. Número 3. El pueblo y todo el mundo adora a Dios por su misericordia y su bondad. Dios ha perdonado al pueblo, aunque el pueblo no lo merecía. Así que todo el mundo lo puede saber. ¡Qué Dios más bueno!, ¿no?, que perdona. Número 3. La maldad del pueblo y la misericordia de Dios quedan en evidencia. Por lo tanto, todo el mundo adora a Dios. Número 5. El pecado del pueblo redunda en alabanza de Dios. Nosotros hemos pecado, pero esto ha hecho que todo el mundo pueda ver que Dios es muy bueno para perdonar. ¿Entiendes? Dios ya sabía esto de antemano, así que el pecado del pueblo ha servido como un instrumento de Dios para traer gloria sobre sí mismo. ¿Entiendes la línea de pensamiento? Número 6. No es justo que Dios castigue a su propio pueblo por un pecado que Él mismo usa para darse gloria a sí mismo. ¿Entiendes? Es algo así como... Es casi como que Dios me ha obligado a pecar, porque así puede traerse gloria a sí mismo perdonándome. O sea, lo importante es que Dios perdona, ¿no? Dios es tan bueno que perdona. ¿Cómo va a demostrar Dios que perdona si yo no he pecado antes? Y si yo no he pecado y eso es lo que Dios ha usado para traerse gloria a sí mismo y para que todo el mundo vea que es bueno, ¿cómo me va a condenar a mí por eso? Jaque mate. Se ha acabado.
Dios no me puede condenar, Dios es tan justo que no me puede condenar por mi pecado, porque mi pecado redunda en su gloria. ¿Entiendes la objeción ahora? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 6. De ningún modo. No, falso de toda falsedad. ¿Tú piensas que el pacto de Dios garantiza la salvación del judío? ¿Tú piensas que el pacto que Dios hizo con Moisés en Sinaí hace que tú seas inmune al juicio de Dios? ¿Tú piensas que puedes jugar con el pecado creyéndote que como Dios lo va a usar para su propia gloria, no hay nada malo? ¿Tú te imaginas que en un juicio, imagínate que mato a tu madre, yo, y entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué cosa? Pero resulta que en el velatorio estás muy triste y allí te viene alguien a consolar y termina siendo el amor de tu vida, alguien que viene a consolarte. Qué historia más bonita, ¿no? Podéis escribir una novela de amor o algo, es una historia preciosa. Y entonces esto, ya luego es el juicio, a mí me han pillado, claro, porque tampoco soy muy listo, y entonces me han pillado y en el juicio vas tú allí con tu amorcito, ¿no? Y entonces, pues mi abogado, como ese sí es listo, dice, ¿cómo conociste tú a tu amorcito? Pues mira, lo conocí en el velatorio. ¡Ah! O sea, que el asesinato ha redundado en que tú conozcas al amor de tu vida. Sí, pues entonces esto no puede ser. Esto ha terminado siendo algo bueno. Hay que liberarlo. Te ha hecho un favor. Ha hecho que conocieras al amor de tu vida. ¡Qué tío más majo, eh! Vamos, cómprale un piso incluso. ¿Cómo se te ocurre pensar que ha hecho algo malo? ¿Ha hecho algo bueno? ¿A qué es una estupidez? Esto es básicamente el argumento que se está usando. El hecho de que Dios use algo malo para algo bueno no hace que ese algo malo sea bueno. Lo único que hace es que Dios tiene poder para poder transformar lo malo en lo bueno. Pablo, básicamente, en el tema de la justicia de Dios que decíamos antes, le da una vuelta de tuerca para que ellos entiendan realmente qué es lo que significa la justicia de Dios. Ellos pensaban que la justicia de Dios es que Dios es fiel al pacto que ha hecho con ellos, ¿vale? Pablo dice, no, la justicia de Dios es que Dios es fiel a sí mismo. Dios es consecuente con su carácter. Dios es santo y actúa en base a su santidad y no en base a lo que vosotros penséis que Dios os ha prometido, porque ni siquiera os lo ha prometido, sino que Dios ha prometido y lo va a cumplir, porque Dios es fiel. Y el hecho de que Dios sea fiel implica necesariamente el hecho de que Dios sea justo. Dios va a actuar de una manera consecuente. Y Dios es santo y esa va a ser siempre la base. Dios es veraz aunque todo el mundo sea mentiroso. Deuteronomio capítulo 30, a partir del versículo 11, dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil para ti ni fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacéroslo oír de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Escoge la muerte para que mueras. Dios no prometió al pueblo de Israel inmunidad ante el pecado, ¿verdad? Fíjate lo que dice mucho más adelante, Nehemías, capítulo 9, versículos 32 y 33. Ahora pues, nuestro Dios, grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Nehemías está diciendo, nosotros hemos sufrido las consecuencias de nuestro pecado. Ahora,
mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. ¿Entiendes? Dios es fiel, juzgando a los infieles. Es lo que Dios debe hacer. Vivimos en un mundo en el que el buenismo es la tónica general, ¿no? Y el hecho de que Dios juzgue se ve feo, ¿no? Pero es que Dios necesariamente tiene que juzgar. Es que si Dios no juzgara no sería juez. Es que si Dios no juzgara no sería fiel. Es que si Dios no juzgara no sería bueno. Dios tiene que juzgar el pecado, tiene que condenar al pecador necesariamente, y cada uno de los autores, lo que hemos estado viendo de David, lo que hemos estado viendo de Nehemías, cada uno de los autores lo que está diciendo es: Dios tiene que juzgar el pecado y yo soy pecador. Dios tiene que juzgarme a mí. ¿Entiendes? Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Y el hecho de que Cristo haya venido solamente le dio más profundidad a este concepto de justicia. Pero esto no hace que las promesas que Dios le hizo a Israel queden destruidas. Yo creo que todas y cada una de las promesas que en el Antiguo Testamento Dios le hace a Israel se van a cumplir, una detrás de otra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios cumple. Es decir, hay un futuro para Israel. Hay un futuro para los judíos. Dios tiene planes para ellos, pero no para todos. Solamente para aquellos que clamen a Cristo como su Salvador. ¿Entiendes? Dios tiene grandes planes para la nación de Israel, pero Dios considera solamente la nación de Israel aquellos judíos que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Así que Pablo les dice: mira, en este análisis que estabais haciendo, estos pasos que estábamos diciendo en cuanto a vuestra objeción, vamos a seguir un poco más adelante. Pablo en el versículo 8 dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman de nosotros, que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Es decir, en estos pasos que estábamos diciendo nos habíamos quedado en que el pecado no puede ser condenado porque Dios trae gloria sobre sí mismo por medio del pecado, ¿no? Pablo dice: no te quedes ahí, no te quedes ahí. Pablo intenta llevarlo al absurdo, ¿no? Este argumento. Número 7, si este instrumento, no debería ser condenado, si el pecado es un instrumento en manos de Dios y por lo tanto no debería ser condenado, entonces el pecado tiene que ser bueno, ¿no? Por lo tanto, yo estoy haciendo el bien cuando estoy pecando, porque estoy intentando traer gloria a Dios. Yo le estoy haciendo un favor a Dios. Fíjate, si Él lo usa para su gloria, pues qué bueno soy yo que le ayudo a dar gloria a Dios, ¿no? Por medio de mi pecado. Por lo tanto, vamos a hacer el mal para que venga el bien. Vamos a poner en evidencia la misericordia de Dios. Así que el pecado debería ser fomentado, y nosotros como cristianos que creemos en un Dios que transforma el mal en bien, vamos a fomentar, vamos a inculcar a nuestros hijos que hagan cosas malas, porque Dios se va a glorificar en medio de las cosas malas que hagan, ¿no? Y Pablo dice: la condenación de estos es más que merecida. Este razonamiento es puramente diabólico. Cada uno es responsable por sus propios actos. Y yo creo que Dios es soberano. Yo creo que Dios tiene control de absolutamente todo lo que está ocurriendo en toda la tierra. Ahora, el hecho de que Dios tenga control de todo no es un argumento para que yo pueda negar mi propia libertad y mi propia responsabilidad delante de Dios. Hay algunas veces que la cosa esta de la predestinación y de la soberanía de Dios puede llevarnos a creer que no somos responsables delante de Dios. Puede llevarnos a jugar con la gracia de Dios. Si Dios nos ha mandado que nosotros prediquemos el Evangelio a los que tenemos alrededor, pero ¿y si esos no son escogidos por Dios? Entonces yo estaría yendo en contra de la voluntad de Dios al predicarles el Evangelio. ¡Qué estupidez más grande!
Por favor. Tú eres responsable por lo que Dios te ha mandado que tú hagas. Tú vas a responder por lo que tú haces. Tú no vas a responder por la soberanía de Dios. Deja de preocuparte tanto por eso. Preocúpate de lo que tú haces. De lo que tú tienes que hacer. De tu manera de depender de Dios. De tu manera de buscar a Dios. Un tema que estamos acabando ya, pero me gustaría meter el dedo en algo muy importante que creo que este capítulo pone en evidencia, y es el tema de las promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios en este libro, ¿eh? Ahora, te voy a decir un secreto, no todas son para ti. Esto de abrir, háblame Dios, abro la Biblia y aquí vamos a ver, Isaías capítulo 2, versículo, a ver, esto, ay sí, lo recibo para mí, ¡lo recibo! Pues no, Señor. De hecho, la mayoría de las promesas que están aquí no son para ti. Lo siento. Dios hace promesas a personas en concreto, en momentos en concreto. Dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Promesa preciosa, ¿verdad? Dios se la hizo al pueblo de Israel cuando se estaba celebrando la inauguración o la presentación del templo de Jerusalén por parte de Salomón, ¿vale? Este versículo no es para la iglesia, ¿eh? Este versículo no es para Venezuela, lo siento, venezolanos. No es para Estados Unidos. Y si mi pueblo, y si España se humilla, yo sanaré su tierra. Pues puede ser que ahora mismo todos los españoles nos humillemos delante del Señor. Y puede ser que Dios sane nuestra tierra porque nuestro Dios es misericordioso. Pero Dios no se ha comprometido a sanar España si nosotros nos arrepentimos. No podemos reclamar promesas que no nos corresponden. ¿Entiendes? Tenemos que mirar a ver en el contexto a quién se lo está diciendo. Es verdad que por analogía podemos ver que nuestro Dios es misericordioso, es verdad. Y Él puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Quizás es su voluntad, quizás yo no lo sé. No voy a reclamarlo. ¡Lo reclamo en el nombre del Señor! Bueno, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero no le vas a torcer la mano a Dios y forzarle a que cumpla lo que Él no se ha comprometido a hacer. Ahora, sí hay muchas promesas que Dios nos ha hecho a los cristianos. Y muchas veces nos enfocamos en lo que no. Pero vamos a ver algunas de las promesas. Ah, no, por cierto, no. Cosas que Dios sí se ha comprometido a hacer. Número 1, todo irá bien. Esta es buena, ¿eh? Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Número 2, tienes vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes la paz de Cristo. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Puedes acudir a la paz de Cristo en medio de la tormenta de tu vida. Tienes victoria sobre el pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estás luchando con algún pecado? Agárrate a Cristo, tienes victoria, esto sí te lo ha prometido Dios. ¡Uf! Dios te dará todo lo que necesites. Lo estábamos viendo antes en la cena del Señor, ¿verdad? No, en la ofrenda. ¿Recordáis? Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Sabiduría para la vida. ¿No sabes qué decisiones tomar? ¿Necesitas vivir de una manera más sabia? Santiago 1:5. Pero si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí sí Dios se está comprometiendo a darte sabiduría. Poder para testificar. Yo no sé cómo hablarle a mi cuñado. Mira que es cerrúo, mira que es... Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. No necesitas mejores palabras, necesitas al Espíritu Santo. Victoria incluso sobre la muerte. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Eres una nueva creación. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Has sido adoptado como hijo de Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho a llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Dios responde a tus oraciones. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él se ha comprometido, Él te oye en tu solitud, en tu soledad. Tú clamas a Él y Él está ahí escuchando. El creador de los cielos y de la tierra está escuchándote, atendiéndote para responder. Dios te da fuerza en tu debilidad. ¿Piensas que no tienes suficiente? ¿Piensas que no sabes hacer algo? ¿Te crees pequeño? Estás en un buen lugar. 2 Corintios 12:9. Él me ha dicho, te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Tienes libertad en Cristo. Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y por último, comunión con Dios. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con Dios. ¿Te parece poco? Para tener que andar buscando por ahí promesas que Dios le hizo a uno y a otro para robártelas para ti. Dios nos ha dado mucho más de lo que necesitamos. Ahora, que no ocurra con nosotros como lo que ocurría con estos judíos, que pensaban que por tener esas promesas ya estaba todo bien. Por conocer esas promesas ya estaba todo bien. Esto es lo que llamaba Dietrich Bonhoeffer, gracia barata. Las promesas estaban teniendo en el pueblo de Israel el efecto de pensar que ya estaban bien y que por lo tanto podían jugar con la gracia de Dios, vivir su vida como quisieran. Y sabes, es verdad, todos los hijos de Dios tienen seguridad eterna. Vida eterna, dice Juan 3:16, ¿verdad? Todos los hijos de Dios tienen esta seguridad eterna, absolutamente todos, pero si el hecho de la seguridad eterna está produciendo en ti el pensar que puedes jugar con el pecado y que no pasa nada, quizás sea una evidencia de que nunca fuiste un hijo de Dios. La transformación, la obediencia que Dios exige de ti es necesaria en la vida del creyente. Va en el mismo pack que la salvación. Si Dios te ha salvado, Dios te está transformando. Si Dios no te está transformando, a lo mejor Dios no te ha salvado. No te conformes con saber las promesas. ¿A quién dice Dios? Dice Juan que le ha hecho un hijo de Dios al que cree en su nombre. ¿A quién dice Juan que Dios le ha dado vida eterna? Al que cree en Él. No te confíes. El jugar con la gracia de Dios es una evidencia, creo que es la principal evidencia de que nunca has entendido el pecado, que nunca has experimentado la gracia. Así que en el día de hoy nos animo a todos a acudir humillados delante de nuestro Señor Jesucristo, a pedirle perdón, porque seguimos jugando con su gracia. Y te animo, si tú nunca has puesto tu confianza delante de nuestro Señor, delante de Cristo, si nunca te has clamado a este que fue crucificado por ti, que lo hagas hoy. Vamos a orar. Señor, tú eres un gran Dios, tú eres un buen Dios, tú eres misericordioso, eres grandioso, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a huir del pecado, a aborrecer el pecado, a correr a Cristo, Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a regocijarnos y a alegrarnos y a estar confiados en tus promesas, Dios, pero con la confianza de verdad puesta en Jesucristo. Ayúdanos a no tener
a no buscar esta gracia barata, a no sencillamente pensar que ya estamos bien y por lo tanto ya puedo hacer lo que me dé la gana. Te quiero rogar a cada uno de nosotros que quizá estamos viviendo en algún momento de nuestras vidas con esta actitud, a correr a Cristo, a correr desesperadamente a Cristo. Bendice con salvación a todos los que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús. Te lo pido en su nombre. Amén. Que Dios os bendiga.